Fíjense bien, el tema de hoy que vamos a abordar es la labor pericial y cómo debe entenderse desde la perspectiva de la criminalística y las ciencias forenses, tomando en consideración, por supuesto, la estructura legal de cada país. Toda la estructura legal con lo que respecta a el dictamen pericial, el peritaje y la peritación tiene que ver con un contexto legal, por supuesto, que ya otro ponente en el transcurso del diplomado, seguro que vamos a tocar este tema. Fíjense bien que ya Duri, imagino que ya me presentó, sin embargo, me presento como la abogada Griselda Rodríguez, con una maestría, comisaria de la Policía Científica y, por supuesto, con trayectoria y experta en materia de homicidios. Efectivamente, como dijo Duri, tengo varios reconocimientos y premios en la realización de casos o en la resolución de casos de alta complejidad en materia de investigación penal. ¿Cuál va a ser el tema vinculado con el día de hoy o con la temática del día de hoy? Tenemos un objetivo y tiene que ver con la capacitación que deben tener los participantes en cuanto a reconocer esos dictámenes periciales e informes vinculados con la criminalística y las ciencias forenses. Fíjense bien que dentro de la perspectiva o dentro de los requisitos de la actividad probatoria en la construcción de la prueba, vamos a tener la experticia como requisito dentro de esa actividad probatoria. Experticias se van a hacer sobre personas, cosas y lugares, o esos informes y esas experticias. En lo que respecta específicamente a la evidencia física de interés criminalístico, según el manual de cadena de custodia y la estructura de cada país, van a tener diferentes formas de obtención de la evidencia, que van a marcar la pauta dentro de lo que es la valoración de la prueba. Y en esa construcción de la prueba tiene que considerarse el proceso de obtención de la evidencia, que será puesta, por supuesto, de manifiesto a través de un dictamen pericial y la deposición del experto en el juicio oral y público. Venezuela específicamente, y comparto esta información porque este tipo de obtención de la evidencia también es compartida en varios países latinoamericanos y europeos, donde la forma de obtención se da por los modos de proceder en la investigación penal. Entonces vamos a tener allí que la forma de obtención de la evidencia va a ser técnica, por aseguramiento, por consignación y por derivación. Observen allí que específicamente en lo que respecta a la obtención técnica, tiene que ver con el abordaje de sitio de suceso. Ese abordaje de sitio de suceso que va a implicar la obtención técnica, no solamente en sitios, porque la forma de obtención técnica se va a dar en sitios de suceso o lugar del hallazgo, en cadáveres, en vehículos y en personas. Para los efectos del día de hoy, vamos a considerar, según el protocolo venezolano, compartido también con algunos protocolos a nivel de Latinoamérica, vamos a entender a los vehículos y el cadáver o al occiso como una evidencia de interés criminalístico que tendrá que ser sometida a experticia. Entendiendo, por supuesto, que esta forma de obtención de la evidencia, que es la de abordaje, y esta forma de obtención va a tener o va a consistir en el trabajo de campo, mediante el cual se hace el abordaje de sitios, de cadáveres y de personas o vehículos que pueden estar asociados a la presunta comisión de un hecho punible. Y debe ejecutarse de forma planificada, de forma metódica, por parte de los criminalistas y los expertos forenses. ¿Para qué? Para garantizar la identificación y documentación de las evidencias y el entorno del cual es obtenida esa evidencia. Es interesante, por supuesto, tener presente
tener la evidencia de interés criminalístico para que la experticia tenga una connotación desde el punto de vista técnico-científico, ciertos requisitos. Y en ellos vamos a tener la licitud, esa licitud que prevé la forma de obtener la evidencia de acuerdo a lo previsto en la norma. Es decir, sin que haya sido obtenida de forma ilícita y sin violación de los derechos fundamentales y el debido proceso. Luego tenemos que otro de los requisitos que debe tener la evidencia que va a ser sometida a experticia es la pertinencia. Esa pertinencia tiene que ver con la utilidad y la necesidad de la prueba o dentro de lo que es la demostración de delito. Entonces, hay que asegurarse si esa experticia sustentada con una evidencia de acuerdo a la obtención de la misma guarda relación directa con el delito, con la víctima o con el victimario o perpetrador. Luego tenemos que dentro de esos requisitos de la evidencia también debe considerarse la validez y la competencia. Esa validez y competencia va a estar relacionada con el perito, peritaje y peritación. Es decir, esos requisitos técnicos, esos requisitos científicos y esos requisitos previstos en la ley que pueden determinar la existencia y la validación del experto en la determinada materia objeto de la peritación. ¿Okay? Entonces, esa validez y esa competencia la vamos a entender dentro de esa estructura legal para darle validez tanto al experto como al dictamen pericial. Es decir, esas características y requisitos de fondo y de forma que debe tener el dictamen pericial. Ahora bien, luego tenemos como requisito adicional la materialidad o sustanciación, que no es otra cosa que la forma de validar ese dictamen pericial, es la forma de validar esa forma de obtención de la evidencia, partiendo, por supuesto, de las formas de obtención y del requerimiento del manual de cadena de custodia como garantía legal para sustentar la legalidad de la experticia basada en lo que específicamente se refiere a la evidencia física de interés criminalístico. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de experticia que se realizan de acuerdo a la naturaleza? De acuerdo a la naturaleza de la evidencia. Tenemos que considerar que de acuerdo a la naturaleza de la evidencia, vamos a valorar experticias o informes que se van a realizar en el sitio de suceso o lugar del hallazgo. Pero también hay evidencias que tendrán que ser trasladadas desde el lugar de los hechos o lugar del hallazgo a los laboratorios correspondientes. Es importante señalar que dentro de lo que es la estructura de la evidencia física de interés criminalístico y el escenario o sitio de suceso donde se ha cometido el hecho punible, deben realizarse ciertas experticias y ciertos informes en el sitio de suceso. Y allí estaría la criminalística de campo. Esta criminalística de campo va a implicar la inspección técnica, la aplicación del método científico, valorando el manual de cadena de custodia y la forma de obtención de la evidencia, y por supuesto va a implicar, dependiendo de la naturaleza del hecho, un levantamiento planimétrico, la inspección técnica propiamente dicha. En algunos países es conocido como inspección ocular. Acá en Venezuela es conocida como inspección técnica, por cuanto utilizamos todos los sentidos para llevar a cabo este informe. También lo tenemos como un método de fijación, al igual que el levantamiento planimétrico. Pero en caso de evidencias balísticas, vamos a realizar la trayectoria balística, en caso de que existan evidencias balísticas en el sitio de suceso. Ahora bien, una vez que las evidencias son trasladadas a los diferentes laboratorios, es importante saber para qué áreas de la criminalística van a ser valoradas o tramitadas esas experticias. Vamos a tener diferentes áreas de laboratorios de la criminalística, ¿ok? El primer laboratorio que vamos a tomar en consideración es el laboratorio
laboratorio del área biológica. Allí serán remitidas todas las evidencias de origen orgánico o de origen biológico. Entre ellos vamos a mencionar como evidencias biológicas sangre, semen, orina, heces fecales, vómito, apéndice piloso, apéndice córneo, entre otras evidencias de origen biológico. Cuando digo de origen biológico, pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen humano. Eso lo va a determinar, por supuesto, el laboratorio pertinente para lograr el origen o la fuente de origen de la evidencia localizada en el sitio de suceso. Y para ello debe determinarse, por supuesto, en estándar de comparación, una muestra dubitada y una muestra indubitada en protocolo criminalístico. Bueno, no solo criminalístico, porque también se da en protocolo forense. Ahora bien, algunas de las experticias del área biológica son el reconocimiento técnico. Esta experticia de reconocimiento técnico se da en toda y cada una de las experticias, en todas las áreas, tanto de criminalística como forense. Luego tenemos una experticia conocida como hematológica, ¿ok? Esa experticia hematológica que es para determinar la especie, el grupo sanguíneo, el perfil genético y los mecanismos de formación. ¿Ok? Luego tenemos cuando estamos en presencia de sustancias de presunto origen seminal. También allí se le va a realizar la experticia para conocer la especie, el perfil genético y los mecanismos de formación. Ahora bien, luego tenemos acá en esta área biológica el acondicionamiento y restauración de pulpejos dactilares. Y se va, por supuesto, a restaurar estos pulpejos dactilares para obtener medios comparativos lofoscópicos, ¿ok? En la determinación de naturaleza y especie vamos a trabajar con otras sustancias de origen biológico, tales como saliva, sudor, orina, heces fecales, apéndices pilosos, apéndices córneos, entre otros. Ahora bien, ¿cuándo vamos a realizar esa restauración y acondicionamiento de pulpejos? ¿Y dónde la vamos a realizar? La vamos a realizar en el área biológica, la unidad de criminalística conocida como área biológica. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar esa restauración de pulpejos? Cuando estemos en presencia del cadáver de un occiso en estado de putrefacción, donde no sea posible la identificación por medios rutinarios. Entonces se trabajará con la restauración de pulpejos. Si es que podemos hacer la restauración de pulpejos, entonces tendrá que valorarse, porque si el cadáver se encuentra en una fase de putrefacción esquelética, pues obviamente utilizaremos otros. Fíjense bien, entonces seguimos con el área biológica. Fíjense aquí que les coloco un mapeo de cómo es el procedimiento asociado al proceso para la colección, en este caso de evidencias biológicas. Entre ellos vamos a tener las evidencias localizadas con manchas, costras y líquidas. Cada una de ellas va a tener un procedimiento especial, ¿ok? En alguna de ellas se va a utilizar técnicas de macerado, de raspado o de trasegado. Todo va a depender, por supuesto, en las condiciones en las que se encuentre la muestra biológica. Y se utilizará, por supuesto, en el caso de sustancia de presunta naturaleza hemática, vamos a tener la solución salina para la conservación de la muestra, y en el caso de origen seminal, vamos a tener el agua destilada. Fíjense bien que dentro de vamos a tocar ahora el tema de lo que es el área de activaciones especiales. Esto se va a realizar, por supuesto, en casos importantes y donde se requiera la obtención de huellas dactilares, ¿ok? Y para ello se van a utilizar diferentes formas o métodos de activación de la huella. Todo va a depender de la estructura base que estemos valorando para la obtención de la evidencia, ¿ok? Fíjense que se van a utilizar revelados físicos de color, dependiendo del color de la superficie
superficie donde se encuentre la huella impresa. Ahora bien, entre esos métodos de activación vamos a tener el éter de cianocrilato, los revelados o los reveladores físicos de polvo negro, humo y polvo magnético. Vamos a también a poder utilizar la longitud de luz láser, los vapores de yodo, el nitrato de plata, la vinilidrina y los cristales de violeta. Y por supuesto, entre otros, la leucomalaquita verde. En el caso de estar en presencia de huellas cruentas, es decir, huellas vinculadas con sustancias de presunta naturaleza hemática. Ahora bien, ¿qué se va a requerir o qué va a requerir el experto para llevar a cabo este tipo de actuación criminalística en el sitio de suceso o en objetos vinculados con evidencias físicas vinculadas con el sitio de suceso? Pues se van a utilizar un material que va a estar relacionado en un maletín para levantamiento de huellas dactilares. Allí va a estar, por supuesto, diferentes instrumentos como brochas magnéticas, brochas de pelo de cabello, polvos de plata especiales o polvo de oro especial, o magnéticos o polvo negro. Todo va a depender, por supuesto, de las características de la superficie a valorar. Ahora bien, aquí tenemos también los maletines de luces forenses, que también van a ser utilizados para la visualización de elementos biológicos presentes en el sitio de suceso. En activaciones especiales, como dije anteriormente, es un área de laboratorio criminalístico que se encarga de la localización y procesamiento de huellas dactilares latentes o no latentes, halladas tanto en el sitio de suceso como en evidencia física que guarda relación con el hecho que se investiga. Y constituye, por supuesto, una de las bases fundamentales de la criminalística para la identificación de personas, a través de un cotejo en estándar de comparación con muestras dubitadas e indubitadas en las bases de datos, ya sea del AFIS criminalístico o del AFIS civil. En materia de delitos generalmente vinculados con delitos contra la propiedad o donde se vean involucrados este tipo de evidencia, también se van a llevar a cabo avalúos. Esos avalúos van a tener tres experticias: el reconocimiento técnico, el avalúo real y el avalúo prudencial. Dentro de lo que es el avalúo técnico o el reconocimiento técnico, vamos a tener las características, el estado de conservación y la preservación de la evidencia. En el avalúo real, por supuesto, se va a realizar cuando se tenga en la mano el objeto o la evidencia objeto de la peritación. Es decir, que se va a hacer un avalúo real cuando se tenga la evidencia para la valoración en el laboratorio. Y será un avalúo prudencial cuando no se tiene la evidencia física, el bien u objeto a evaluar. Dentro de esta estructura, sobre todo en la investigación de delitos vinculados con legitimación de capitales o delitos financieros, se van a realizar experticias contables y la indexación judicial en el caso que sea requerido por los órganos jurisdiccionales. ¿Okay? Luego estamos entonces, otra de las áreas que vamos a manejar el día de hoy es el área de física comparativa. Observen cómo se repite el reconocimiento técnico en cada una de las áreas de la criminalística. ¿Ok? En el área de física comparativa vamos a trabajar con estudios tricológicos, con comparación tricológica y, por supuesto, análisis de marcas de herramientas, acoplamiento físico. También allí es en el área de física comparativa que se trabaja con lo que son los barridos, que a pesar de que los barridos no son una experticia, es un procedimiento para obtener evidencias que van a ser sometidas a procesos de dictámenes periciales. También tenemos lo que es la valoración de análisis de soluciones de continuidad, comparaciones de huellas de calzado o neumáticos y determinación de la autenticidad o falsedad de, en este caso, por supuesto, elementos vinculados con la identificación de personas.
Fíjense que también se repite lo que es el reconocimiento técnico. Cada una de estas experticias tiene finalidades precisas en cuanto a lo que es la demostración del delito científicamente hablando. Dentro de la física, dentro de lo que es la unidad o del área física comparativa, vamos a tener el análisis de coherencia técnica, vamos a tener también una fijación fotográfica de imágenes grabadas, análisis acústico de espectrográfico, análisis espectrográfico comparativa, reconocimiento técnico de sistemas de seguridad y reconocimientos técnicos de equipos de reproducción de grabación. Todas estas experticias le van a dar validez a estas evidencias digitales localizadas ya sea por sistemas de seguridad, de grabación de sistemas de seguridad, o por supuesto con imágenes localizadas en laptops, en teléfonos celulares o en cualquier otra evidencia relacionada y vinculada con imágenes digitales. Dentro de lo que es el área de informática, fíjense que vamos a valorar también el reconocimiento técnico de equipos o dispositivos electrónicos. También se trabaja con data e información, todas relacionadas con el área de tecnología de la información o de IT o TI, como también se menciona dentro de la estructura de tecnología de la información. Se realizan experticias de análisis de registro de datos para establecer las trazas o logins. Se hacen análisis comparativos de programas de datos, información y códigos fuente, entre otros, en materia relacionada con información de la tecnología. También se van a valorar evaluación de entornos informáticos e impresiones de información de datos, de registros de imágenes, entre otros. Todo ello va a permitir establecer que esa información no haya sido modificada, no haya sido manejada o manipulada para aportar esa evidencia desde la estructura de la tecnología de la información que guarde esa legalidad que se precisa y esa licitud que se precisa dentro de lo que es la investigación del delito. Esa originalidad y la creación de autenticidad que tenga la evidencia digital es importantísimo en la construcción de la prueba desde la procura del dictamen pericial de la evidencia, en este caso digital. Luego tenemos en el área de cuando estamos en presencia de evidencia balística desde el propio sitio de suceso, vamos a tener entonces el área de microscopía electrónica. Generalmente se realiza, por supuesto, sí, solo sí, cuando se está en presencia de sujetos que de una u otra manera se tiene conocimiento que están involucrados con evidencia balística, es decir, con el disparo o con la adherencia de los elementos de la pólvora. Entre esas experticias tenemos el análisis de trazas de disparo, conocido también como ATD. Este tipo de peritaje tiene por finalidad buscar en el PIN los elementos que componen el fulminante, como son plomo, bario y antimonio. Y dentro de lo que es el análisis de adherencias a objetos que fungen como proyectiles, la finalidad, por supuesto, es establecer de qué está constituido dicho objeto o barrido y qué se le realizará a ciertas armas de fuego dependiendo del caso, determinando, por supuesto, si fueron disparadas recientemente o por el contrario tienen larga data sin tener elementos vinculados con el fulminante. Tenemos otra de las áreas que es distinta al área biológica, que es el área de laboratorio e identificación genética. Allí vamos a utilizar, por supuesto, tecnología de punta y de última generación en materia de valoración genética. Se van a realizar dos experticias esenciales en el área de identificación genética. Y la tenemos tanto en la policía científica como en las unidades de medicina y ciencias forenses. Tenemos que este tipo de experticia se realiza para la filiación heredobiológica mediante el análisis de perfiles genéticos, para establecer la identidad de un individuo
delito punible, generalmente relacionado con delitos de homicidio, secuestro, accidentes aéreos, entre otros. Luego tenemos la determinación de perfiles genéticos, generalmente para obtener una individualización genética de cada muestra biológica. Generalmente aquí se trabaja con estándares de comparación, es decir, con muestras dubitadas y con muestras indubitadas en estándar de comparación, para conocer su naturaleza, su estructura y su vinculación con la relación genética que guardan una con respecto a la otra. Dentro de lo que es la medicina forense, es importante que vamos a trabajar con la valoración del daño. En lo que respecta a los países de toda Latinoamérica, generalmente las unidades de medicina forense están íntimamente ligadas o con el Ministerio Público o la Fiscalía o con la Policía Científica, ¿ok? Acá en Venezuela ambas unidades están separadas y son autónomas en lo que se refiere a la realización de experticia o dictámenes periciales. El área de medicina forense se encuentra en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y van a estar vinculadas directamente a la naturaleza de la investigación, con personas vivas, con personas muertas. Acá en Venezuela existe el Laboratorio Biológico de Estudios de ADN Vegetal, ¿ok? Es una nueva unidad que se creó acá en Venezuela. Asumo yo que en algunos de los países también trabajan con ADN vegetal para el estudio de estructuras en este caso, de especies vegetales o de flora vinculada con determinados sitios de suceso y que donde se toman muestras para estándares de comparación en estudios de naturaleza biológica. Ahora bien, ¿qué se requiere para las áreas de medicina forense y de medicina forense y de ciencias forenses propiamente dicho? Se requiere una estructura. Y se requiere, por supuesto, que sigan los lineamientos de bioseguridad con la dotación de insumos y equipos. La experticia forense debe ser integral, objetiva, descriptiva y completa. Es decir, que no se debe dejar nada al azar y nada, por supuesto, sin observación macroscópica y microscópica de la evidencia determinada. Deberá garantizar como principio ético el respeto y el pudor del paciente. Deberá determinar con exactitud la región, lugar o partes del cuerpo en que se han referido o conferido las lesiones, basándose, por supuesto, en los principios de morfología topográfica de la anatomía humana. Deberá precisar la ubicación, la naturaleza, la extensión y la profundidad de las lesiones localizadas. Y deberá establecerse la data aproximada y determinada, así como el riesgo de complicaciones que tenga debido a las lesiones. Esta área de medicina forense tiene que precisar el tiempo cierto y el tiempo probable de curación, el estado patológico general de la persona o previo o posterior y los vestigios de las lesiones antiguas que presente la víctima viva o muerta. También debe, por supuesto, el médico forense solicitar al médico tratante el informe correspondiente, completo y detallado, si es que lo requiere para valoración de las lesiones antiguas o recientes. También el médico forense podrá solicitar para ampliar la experticia exámenes complementarios, pruebas de laboratorio, interconsultar o pedir interconsultas con especialistas